La rendición de cuenta anual que hacen los municipios, ¿es un hecho político o es en verdad el análisis de lo que se hizo en el año y lo que ustedes vieron? Es el análisis de las cuentas municipales de todo un año que le corresponde, hay un doble control. Un control primario lo ejerce el Tribunal de Cuentas, que es el control de legalidad, y el control político, que a su vez incluye una parte del de legalidad, lo hacemos desde el Consejo Deliberante. Nosotros lo decíamos ese día en la sesión, es nuestra función típica como concejales. Es por excelencia, la función del concejal es efectuar una representación de los vecinos en el control de gestión del intendente municipal. Se cae siempre en decir que no les muestran las cosas con tiempo, que no están de acuerdo porque hubo muchas irregularidades. ¿Las hubo en Morón? Lo que hubo es un recorte total, la posibilidad de acceder a la información. Yo, más allá de lo que sea, siempre era el primer examen de cuentas como concejal que me tocaba, y sí tengo entendido, porque sí conozco a Morón y conozco desde hace muchos años por verlo de cerca, que el tiempo fue comparativamente excesivamente corto. Nosotros tenemos, por ley, no los quiero abrumar con distintas normas vigentes, pero se puede conceder, por decisión del Ejecutivo y de la Presidenta del Consejo, se puede conceder hasta 60 días para revisar estas cuentas. O sea, el plazo, la ley fija plazo máximo, no plazo mínimo, y nos dieron un plazo neto de 16 horas para revisar lo que es horas. la gestión. Horas. Porque en realidad nos dieron... 16 horas para analizar todo un año. Todo un año. Nos notificaron a partir de un 12 de abril, que el 27 sería la sesión, nos notificaron ese día y nos daban a partir de la semana siguiente 2 días por semana para poder acceder a las cuentas, que eran los martes y viernes, martes y jueves, con 4 horas por día. Y quedaban ¿Digitalizado 4 días. está todo? No, Coco, querido, todo Todo en aquí papel. están los cajones. Bueno, en realidad ahí hay que hacer una aclaración. Está digitalizado. Desde allá por el año 2000 se creó el RAFAM. El RAFAM es un programa informático que lo tienen la mayoría de los municipios de la provincia y que permite un control transversal de la administración en todos sus programas. El Consejo Deliberante, por resoluciones del Tribunal de Cuentas, que es el organismo de contralor que hay sobre los municipios, los concejales tienen su clave, tienen que tener su clave durante todo un año activa para poder acceder a las cuentas, porque además de ser un sistema que agiliza y moderniza la administración municipal, la transparenta también. Entonces el concejal, por excelencia y por resolución del Tribunal de Cuentas, para cumplir su función tiene una clave de RAFAM. No la hemos tenido, personalmente asumimos en diciembre, la estamos pidiendo desde febrero y jamás se nos ha otorgado esa Entonces, clave. que tuvieron que revisar... Hubo que revisar papeles. papel, claro, y papel con esos 4 días, Menos 4 todavía. horas cada uno, que eran 16 horas, con un agregado que era que había que pedirlos con 48 horas de anticipación por escrito, individualizar las piezas que queríamos ver. Yo decía en la sesión, y era un poco cómico, pero era como una carrera de obstáculos. Sí, o sea, tal si cual, uno pensaba en lograba, obstaculizar como claro, palabra. Eran 8 jornadas, 4 horas, pedirlo 48 horas antes, con 48 horas de anticipación, y verlo solo los martes y jueves de 9 a 13, y la verdad que era gracioso. Sandra, lo charlábamos en la radio la semana pasada. Sí. Cuando uno habla con concejales de la oposición, y esto es indistinto al municipio y a la gestión y a su signo político, se va a encontrar con que Cambiemos señala con matices lo mismo que decís vos respecto a la gestión de Descalzo en Ituzaingó. No me cabe duda. ¿Es una moneda corriente esto de la falta de acceso a la información que debe ser pública y que además es requerimiento para el control? No me cabe duda, Ubaldo. Lo que yo les decía ese día es, y lo llamativo, que este mismo Cambiemos, que padece eso cuando es oposición en Ituzaingó, en Morón, que es oficialismo, reedita esta situación, inexplicablemente no nos deja el acceso. Bueno, nosotros le decíamos a los funcionarios municipales que estaban ahí, ¿qué más quiere el vecino de Morón y el funcionario de Morón? Saber si está haciendo las cosas bien. O sea, si no hay nada que ocultar, si las cosas están bien hechas, ¿por qué no dejarnos acceder a examinarlas? Uno así se ve obligado a lo que pasó, que es a rechazarlas. Claro. Y digo que esto que pasa, que hablábamos y yo les hablaba a ustedes ese día de secretismo, ¿no? El secretismo es un término que se usa mucho en política y es un término contra el cual pelean todos los que realmente quieren y pedimos transparencia en la gestión, pero uno se encuentra a veces desde las organizaciones públicas o privadas con esta cuestión de tapar, entonces hay que perder horas y todo el tiempo que uno cuenta para determinada actividad tratando de rascar esas cáscaras, desvestir todo esto para poder examinarlo. Son malas costumbres, son malas prácticas políticas a la que parece que todos están acostumbrados y se asume como naturales, Claro. ¿no? ¿Y en qué áreas encontraste mayores conflictos? Yo insisto Por con esto llamarlo que de fue, alguna en primer manera. lugar, claro,
Nosotros, por ejemplo, durante el transcurso del 2017, que eran todas las cuentas que examinábamos, el municipio tiene licitaciones públicas, otras licitaciones privadas, concursos de precios, van de menor a mayor en volumen. Las licitaciones públicas son las menos porque son los casos más importantes en patrimonio o en lo que se está contratando. No llegaba a una treintena de casos las licitaciones públicas que tuvo. Bueno, me costó reunirme pudimos acceder a una o dos de esas licitaciones. No pudimos verlas todas. Órdenes de pagos son miles, son 4 cuerpos de órdenes de pago. Imposible. Pedimos algunas, la verdad pedimos casi 250, obtuvimos muy pocas. Estamos ahora repitiendo algunos. ¿Ustedes nos pueden designar colaboradores para hacer ese trabajo? Si podíamos designar. Colaboradores, no, nosotros asesores. lo hicimos con nuestros asesores del plantel básico, que son un secretario de bloque. Pues yo tengo una para experiencia vivida con Rousselot, por eso le digo. No, un secretario de bloque, 2 y asesores. Una persona muy, muy capaz, Caracachán, Sí. ustedes todos lo conocen, está jubilado en este momento. Revisaba, bueno, esto le valió en su momento a Rousselot una denuncia penal. Sí. Bueno, es que me preocupa, Coco. Me Secuestraron- preocupa que en tiempos de secuestraron los cajones. Me preocupa que en tiempos de Rousselot Juan Manuel Caracachán haya tenido la posibilidad de revisar esos papeles en el contexto que quieras y en las condiciones que quieras, y que hoy estemos anclados al mismo problema. No, Sí. a mí ¿no? me preocupa. Es ¿no? Por muy eso. preocupante. Hay un problema de esto cuando uno accede a la función pública, una primera confusión que aparece. Yo se lo decía ese día a los funcionarios. Ustedes custodian la documentación, pero no es de ustedes esta documentación. Esta es documentación pública, es del vecino de Morón y es pública, y nosotros somos concejales para buenamente en términos políticos. Yo no iba a hacerme ningún festival, iba a hacer mi trabajo y quería acceder. Seguramente, y en algunos casos lo dije, había cosas que estaban bien hechas y otras cosas que no estaban bien hechas, y podíamos haberlo dicho. Hubo algunas cosas que estuvieron bien, algunas obras que se ejecutaron, porque se examina todo, ¿no? Se examina los papeles, la documentación, y por otra parte los estados contables, que esos sí estaban en su mayoría en los expedientes. Entonces uno va marcando, bueno, esta área ejecutó bien lo que tenía previsto en el presupuesto, esta otra área ejecutó de menos. Se van marcando cosas de la gestión, los números cantan y lo transparentan en los estados financieros. Pero la idea es poder hacer un aporte desde ese lugar. Ahora, cuando uno de entrada se le impide y tiene muy poquitas horas para analizar todo un año de gestión, la verdad que todo lo que se dio después son partes, ¿no?, de esto. Y encima vimos algunas partes que la verdad que nos dejaban preocupados. Entonces vos nos decías qué parte. Y a nosotros nos preocuparon Digo, dos alguna cosas. fue más Sí, crítica. En 2 cosas para nosotros fueron las más claves. Espera, le digo, es el vecino de Morón, ¿no? Está bien, lo centralizamos Morón, que en representación, en este caso, de un concejal, estamos Sí, hablando sí. de Sandra, Así encaramos. ha volcado el estudio a ver en qué cuerno se ha gastado la guita pública. Así encaramos nosotros la rendición de cuentas. Y las primeras 2 cosas más graves que vimos fue, por un lado, esto, la imposibilidad de acceder a la información. Realmente no es esta la forma, no lo voy a explicar acá porque sería extenso, pero hay toda una serie de normas que establecen que no se hace así el examen de cuentas. Se nos debe dejar poder verlos y chequear y ver el sistema online durante todo el año a través del RAFAM. Eso no sucedió. Y en segundo lugar nos preocupó otra cosa, que es el municipio de Morón tenía aprobado un presupuesto votado en el 2016 para ejecutar en el 2017, que es el que presentó esta gestión, que fue quien había ganado las elecciones. Ese presupuesto, mediante normas internas, se reformuló en aproximadamente un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto que se había presentado y el diseño y el plan de gestión para el 2017, en el mismo transcurso del 2017, en números y en porcentaje de presupuesto, fue readecuado en un 47 y pico %. ¿Eso ¿sí? significa que se reorientan los Sí. recursos hacia un área que, por modo propio, el Ejecutivo considera que debe reorientarse? Que debe reorientarse, en algún caso incrementándolo. Obviamente, Sí. para incrementarlo tiene que venir de otra, en la cual se detraiga una suma, ¿sí?, y se le reste a lo que se había adjudicado Pero en un principio. convengamos, Sandra, que son concesiones que ha hecho el legislativo. Una No cosa- solo en los casos sí. del municipio, también en el orden nacional. Sí, una cosa es que se voten esas facultades, la otra es, y yo insisto con algo que digo siempre, yo respeto muchísimo porque me ha tocado estar en gestión Claro. pública, y respeto y lo trato con mucho cuidado el tema, porque realmente el que lo hace comprometido, con vocación y con honestidad,
es una tarea absolutamente demandante, ¿no? Y uno, como se apasiona y nos apasiona esta dedicación a la política, lo hace comprometido. Lo que digo es que hay cosas que no corresponden en ningún escenario. Una reformulación de un 50% del presupuesto es un cambio de color del presupuesto. Sí, directamente. Nosotros veíamos áreas en las cuales, áreas que preocupan, como ser el área de salud, que yo me dediqué a verla especialmente porque me parecía que era algo de lo que tenía... Que al vecino de Morón hoy le preocupa, uno de los temas que más les preocupa, y yo necesitaba poder verla, ver cómo se había hecho. Hablabas de lo que encontraste en el hospital. Puntualmente sí, el tema de salud, salud y seguridad. En esas áreas son las que tratamos de lo poquito que pudimos ver en chequear, en revisar, en ver concursos de precios, comparaciones y demás, además de analizar el presupuesto. En salud lo que vimos es un recorte muy grande, que es de 110 millones según lo presupuestado votado en el 2016. Está claro, esto es lo que se ejecutó en el 2017. Se gastó mucho menos de lo que estaba previsto por estas readecuaciones presupuestarias y se atendió muchísima más gente, que a veces el oficialismo ese mismo día en la sesión lo presentaba como un valor. Y la verdad es que es súper preocupante. Claro, ¿cuál es la ecuación en ese caso? No, es terrible la ecuación, es alarmante porque encima este año, en el presupuesto del 2017, a fines del año pasado para el 2018, se hizo una reducción más grande todavía, con lo cual estamos atendiendo cada vez a más gente con menos dinero. Y la verdad que no parece un logro, y con menos profesionales. En este momento, a estas horas, está cerrándose un principio de acuerdo porque tuvimos un conflicto en el hospital de Morón. Hay servicios que están caídos, reducciones. Entonces, a mí no me parece algo de lo cual enorgullecerse. ¿Faltaron insumos? En este momento. ¿En algún momento? Sí, los insumos, a ver, que llegan denuncias o informes de que faltan son así. El oficialismo nos asegura que no falta, pero uno cuando ve los números, este año, cuando se trató el presupuesto votado para el 2018, se van a comprar muchos menos insumos que el año anterior. Y ya el año anterior hubo una readecuación en lo votado de más de 110 millones de pesos. También nos preocupa seguridad. En seguridad, cuando revisamos el ejecutado de este año, no llega ni al 2% del presupuesto del área lo que se destinó a compra de equipamiento y maquinarias. En un tema como seguridad, en el que nosotros venimos avalando desde nuestro partido, desde la postura de Margarita, que es imprescindible la adquisición de nueva tecnología para trabajar en seguridad. Y es imprescindible no para obtener una buena imagen grabada post cometerse el delito. Digo, en esto tan grande que es la seguridad y tan multifactorial, en el cual hay que trabajarlo desde todos lados, desde el lado de la desigualdad, de las necesidades, de la salud, de la educación, la parte de tecnología es vital en el tema prevención del delito, pero prevención, no para hacer un control posterior de obtener en un centro de monitoreo una buena imagen grabada de un robo. Y mandárselo a un canal. Claro, exactamente. Entonces, Entonces, ya es tarde después, ¿no? Ya es tarde, para eso solamente conseguimos buenas pruebas hechas. Entonces, a nosotros si algo nos dejó la rendición de cuentas, es una agenda de trabajo como oposición y como un bloque minoritario, absolutamente, que somos uno entre 24 concejales, nos dejó una agenda de trabajo, que para eso se hace. O sea, yo no la hago solamente para después salir o hacer algún tipo de demagogia y hablar políticamente de los que no pertenecen a mi ¿Cómo terminó la espacio. votación finalmente? La votación terminó empatada, 12-12, que se había inaugurado unos días antes, la votación en 12. Un partido potrero, sí. Por mitades, claro. El tema es que con el voto, reglamentariamente, ante situaciones de empate, vale doble el voto de la presidenta. Entonces, por eso se consideraron aprobadas las cuentas. Sí, nosotros veíamos a los colegas del oficialismo festejando y les decíamos, los empates no se festejan, pero además porque ojalá reflexionen sobre algunas cosas, ¿no? Nosotros le pedíamos, cuiden al municipio, cuiden al intendente, orienten bien, asesoren bien al intendente, porque encontramos algunas cosas de las cuales seguiremos investigando, que en esta escasez de recursos, que siempre son escasos y contados los recursos, hay que comprar bien, hay que mirar bien lo que se compra, y como encontramos algunas cosas que nos llamaron la atención por exceso de precio en los precios y demás, pediremos los informes que hacen falta para tener una idea más acabada de esto, pero esperamos realmente no encontrarnos de nuevo con esto en las rendiciones posteriores. Y lo que les decía es, si algo nos da la rendición de cuentas es una agenda de trabajo como oposición, que saber en qué cosas poder ayudar a que se gobierne mejor Morón,
aunque no estemos a cargo del gobierno, desde nuestra posibilidad que es proponer proyectos y planes de gestión para mejorar lo que hemos visto, ¿no? Sandra, ¿tienen llegada al gobierno ustedes a Taliaferro? Sí. Yo ya desde antes lo conocía al intendente cuando éramos ambos candidatos y desde que asumí como concejal he hablado con él en distintas ocasiones y hablo con toda la oposición, con los concejales, con el intendente o con funcionarios del Ejecutivo. Nosotros queríamos y somos una oposición distinta en esto de salir del folclore del enfrentamiento, la agresión y creemos que somos políticos, si no nos dedicamos a hablar y a tratar de buscar puntos de acuerdo. Para mí es habitual, nosotros en este último tiempo acompañamos a los taxistas de Palomar, por ejemplo, cuando se abrió el aeropuerto, que han tenido un conflicto para poder trabajar, con competencia en el lugar, con remises, con Uber, y ante problemas que hay, yo lo he hablado con el intendente, soluciones que se nos ocurrían, con el jefe de gabinete y buscando alguna alternativa. Sí, dialogamos. ¿Pensás, Sandra, que hay otra oposición también en Morón que resulta funcional a los intereses del oficialismo en cuanto a que plantea esa dualidad que vos en algún momento decías, no sé si lo hacías fuera de micrófono o no, de que hay que terminar de una buena vez con anti-tal o anti-otra cosa? No, totalmente de acuerdo. Claro que existe y creo que en un punto se retroalimentan estos dos extremos del oficialismo y la oposición, que son la primera minoría de la oposición, ¿no? Hablo de la gente del sabaterismo que hasta hace poco gobernaron Morón, porque se terminan retroalimentando porque les resulta ventajoso a ambos la confrontación, ¿no? Yo se los decía en la rendición de cuentas, se tiraban con bombas de un lado y cuando el sabaterismo le marcaba algo al oficialismo de Cambiemos Hoy, Cambiemos que decía, pero ustedes lo hicieron peor. Y la verdad, primero no justifica el que el otro lo haya hecho mal a que uno lo haga mal también. Claro. Y en segundo lugar, lo que les decíamos es, muchachos, ustedes se siguen tirando con cosas y el vecino de Morón se merece que de una vez por todas algunas cosas se terminen en Morón y gobernemos para ellos. Después ustedes tiran estos fuegos de artificios verbales, pero se votan las rendiciones de cuentas recíprocamente. Sí, hay algo que nos pasa con vos y que nunca nos alcanza el tiempo. Nos queda un minuto y medio. Yo que no, pero es riquísimo esto. Contestame, chiquito, ¿Massa empieza a aparecer para seducir de nuevo? Massa está... ¿Qué te parece, chiquito, esto? Porque quiero hablar de otra cosa. Chiquito, yo creo que está preparándose seguramente, ¿sí? y el escenario sigue siendo, con estas dos posturas polarizadas, la figura de Massa sigue siendo de un hombre joven y comprometido con algo distinto. Lo último mío, por lo menos. Esta semana fue muy movida. Todo lo que huela a FMI, Fondo Monetario Internacional, huele mal. Horrible. Decime tu línea política. Huele a naftalina. Decime política, porque creo sería que lo de menos, lo menos política. Doloroso, naftalina. No, me parece que las evaluaciones, que esto de Macri anunciando que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, creo que han hecho algunas estimaciones por demás de ingenuas de lo que iba a pasar, convocando a capitales cuando con esta situación era muy difícil que vinieran y ahora aparecen esos fantasmas del pasado convocados por ellos mismos. Me parece que están muy perdidos con el rumbo, que no era eso lo que esperamos. Y la verdad que no preanuncia nada bueno, ¿no? A los niveles de endeudamiento que vemos que están, si encima ya estamos hablando con el Fondo Monetario, la verdad que por las generaciones futuras hay que temer y bastante.